En este momento vamos a ver lo que es reflexión en el plano cartesiano. ¿Qué es la reflexión en el plano cartesiano? Es una transformación en el plano cartesiano, es una transformación rígida en el plano cartesiano. Lo mismo que traslación, lo mismo que rotación, pero esta vez se diferencian, se van a trasladar, ¿verdad? Pero en esta vez se van a diferenciar de las dos, de traslación y de rotación, que consiste en dar una media vuelta a una figura a partir de una recta llamada eje de simetría. O sea, mi eje de simetría, ¿qué sería mi eje de simetría? Mi eje de simetría es como una referencia que me va a dar, un eje de referencia, de punto de partida, donde voy a realizar esa traslación o reflexión, como se llamaría correctamente, reflexión. Es como verse al espejo. Si es que no te das cuenta aún, quisiera que te veas tú al espejo y cómo estarías. Es como que si te estuvieran viendo cara a cara. Pero para que quede más ejemplo y más claro, vamos a hacer el siguiente ejemplo. Por ejemplo, aquí voy a poner una vaca. Y de esta vaca vamos a ver una distancia n. N es un número en la matemática, la n es una variable, puede representar 2, 3 metros, 4 metros, un pie, como he ahondado en medidas, puede ser cualquier medida que tú le pongas o que puedas tú medir a través de una regla o de un sistema de referencia, ¿verdad? Bueno, vemos que de aquí a acá pongámosle que hay 2 centímetros, ¿verdad? Voy a trazar un eje de simetría, un eje recto, un eje paralelo. Paralelo al eje de las Y, ¿verdad? Vemos que está vertical. Y posteriormente vemos que aquí tengo mi medida n, que quedamos que era 2 centímetros si no estoy mal. Va a pasar acá estos 2 centímetros. N centímetros o 2 centímetros como vimos en este ejemplo. Y a esta vaca le voy a dar vuelta. Es como si se estuviera viendo de frente, como si la vaca se viera en este espejo. Tomemos en cuenta que nuestro eje de simetría es como si fuera un espejo. ¿Vemos cómo se está viendo de frente la vaquita? Así mismo es. Esto es la reflexión, como reflejarse en sí mismo. Es cambiar y dar una media vuelta a partir de una recta llamada eje de simetría, o como tú le puedes llamar, un espejo, ¿verdad? Así de simple. Y ahora vamos a hacerlo formal y vamos a pasar a hacer un ejemplo. Un ejemplo claro con una figura de un triángulo, donde me va a dar el siguiente orden. Es importante leer, siempre tienes que leer bien las instrucciones que te dan y lo que te pide. Nos dice reflejar el triángulo cuyos vértices son A, que están en la siguiente coordenada, ¿verdad? Vemos la coordenada, menos 2 en X y 1 en Y. Aquí estaría el punto A donde estoy poniendo el mouse. Sería el punto A. Pasemos al otro. El punto B, menos 3 en X y 4 en Y. 1, 2, 3 y 4. Podemos ver que ahí estaría nuestro punto B ubicado en nuestras coordenadas en nuestro plano X y Y, ¿verdad? El punto C está ubicado 0 en X, nos ubicamos en el origen, y subimos 5 en Y. 1, 2, 3, 4 y 5. Y trazamos nuestro respectivo triángulo, ¿verdad? Tenemos nuestro triángulo. ¿Y qué nos pide? A partir del eje de reflexión o de simetría, o espejo como le estamos llamando en este caso, para que tengas una idea de qué es reflexión y tengas un concepto más claro, nos dice que por el eje de simetría pasa por estos puntos, pasa por el punto 2, 5, ubicamos estos puntos, el punto D, 2 y 5. Pasamos a ubicar los puntos del eje de simetría o espejo como le llamamos, ¿verdad? Nos dice que se ubica el punto D en la coordenada 2 en X, 1, 2 en X y 5 en Y, 1, 2, 3, 4 y 5 en Y. Este sería nuestro punto D del eje de simetría. Luego nos dice que el punto E
está en 2 en X, 1, 2 en X y 0 en Y. Sería aquí. Sería nuestro punto E y trazamos nuestro eje de simetría. Puede pasarse, no necesariamente tiene que empezar en D y terminar en E, puede pasarse, es una referencia, pero debe pasar obligatoriamente por el punto D y E. Entonces, posteriormente a eso, ¿cómo reflejaríamos el triángulo? Piénsalo un rato. Analiza el concepto y si no te quedó claro, vuelve a ver el concepto que di en la diapositiva anterior y piénsalo por ti mismo. Ponte a pensar un ratito. Pero bueno, sigamos. De aquí vamos a medir. Nos dice que con el compás obtengamos una medida. Abramos el compás desde A hacia el eje de simetría, ¿verdad? De A al eje de simetría abría mi compás. Esta vez no le pude poner un compás, pues se me hace muy tedioso. Pero esta vez simulemos e imaginemos en nuestra cabeza que estoy abriendo un compás desde la punta metálica hacia el eje de simetría y me da una cierta medida que supongamos que son 4 centímetros, ¿verdad? Digamos que de aquí a acá esto mide 4 centímetros. ¿Y por qué me doy cuenta? Porque en mi referencia, por ejemplo, cada cuadro mío mediría 1 centímetro. Y vemos que recorre esto 1, 2, 3, 4 centímetros, ¿verdad? Pero si tú puedes utilizar el compás mucho mejor. Te serviría ser más preciso y ayudarte a dibujar trazos. Pero en este caso yo no puedo utilizar. Así que simulemos. Sigamos con la siguiente. ¿Y cómo reflejaría este punto, verdad? ¿Cómo lo reflejaría? Esta misma medida de 4 centímetros debe trasladarse acá. Pongo mi eje de simetría y trasladaría los 4 centímetros, como puedo ver. 1, 2, 3 y 4. Y aquí tendría mis 4 centímetros y obtendría mi punto A' reflejado, ¿verdad? Mi punto A' reflejado. Sigo en la siguiente medida. Mido, abro mi compás, pongo desde el punto B hacia el eje de simetría y obtendré una medida. En este caso son 5 centímetros porque recorro 5 cuadraditos. 1, 2, 3, 4, 5 de 1 centímetro cada uno. En mi ejemplo. ¿Y cómo reflejo el punto B? Simple y sencillo. Traslado esos 5 centímetros que me dio y me resultó de abrir el compás desde B hacia el eje de simetría de E y traslado esos 5 centímetros para acá. 1, 2, 3, 4 y 5. Hasta aquí sería mi punto B de 5 centímetros, ¿verdad? Reflejado mi punto B'. Y así, posteriormente con el punto C, vemos que aquí va a tener 1 o 2 centímetros. 2 centímetros y traslado y reflejo 2 centímetros. 1 y 2. Aquí obtendría mi punto C' reflejado. Como sé que está reflejado porque tiene la igual medida, 2 centímetros. 1, 2. Igual que acá, ¿no es cierto? Y ahí estaría mi punto C reflejado. Y lo que me faltaría es trazar mi triángulo, unir los puntos nada más. Y ya estaría correctamente reflejado. Bueno, espero que te haya servido este video, que sigas estudiando mucho, no te desanimes, dale adelante y eso, que tengas una buena tarde.